Nuevamente les habla el hermano Alexander Castellanos desde la República de El Salvador, la Iglesia de Cristo aquí en Ciudad Merliot. Gracias a nuestro Señor continuamos estudiando sobre la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Estamos estudiando el tema de esa frase tan digna que él dijo: ha llegado la hora. Ya hemos visto que la hora de la cruz y del compromiso llegó. Hemos estudiado la hora del conflicto y de la confirmación. También la hora de la victoria y de la conversión. Y ahora vamos a ver la última parte que trata sobre la hora de la confusión y del desafío. Siempre les pido que tengan sus Biblias abiertas en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Específicamente vamos a estar estudiando los versos 34 hasta el 36 y los versos 46 al 48. Como decía, vamos a tratar sobre la hora de la confusión y del desafío. Primeramente, veamos acerca de la confusión en el verso 34. Y digo en primer lugar que a la gente le costó entender las palabras de Jesús. Y fíjense bien lo que voy a decir. Nos gusta oír de lo que le pasó a la gente siglos atrás. Nos gusta entender lo que le pasó, por ejemplo, lo que le pasó a la gente que escuchaba a nuestro Señor. Y estoy diciendo que a la gente le costó entender siempre las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero decir una cosa, que ahora en día es lo mismo. Ahora en día sucede lo mismo. Si a la gente le gustara estudiar, escudriñar las palabras de nuestro Señor, pues no sería difícil que cada local de iglesias de Cristo rebalsara de personas. Hubieran muchas personas que estuvieran deseosas de que se llegara al menos el día del Señor para escudriñar la palabra. No es de sorprender que no las entendieran. La tragedia es que no trataron de entenderlas, y es lo que sucede también ahora en día. La gente que más o menos la estudian, muchas de ellas la estudian confusamente, la estudian torcidamente, tergiversan esa palabra. Miren lo que respondieron, dice aquí: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Hago una aclaración de la palabra de la ley. Es probable que la expresión la ley, como se usa aquí, no se refiera solamente a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, sino que también se está refiriendo a la totalidad del Antiguo Testamento. No hay un pasaje antiguo testamentario que diga esto, pero el Antiguo Testamento sí enseña que el Mesías reinará para siempre sobre un reino eterno. Y yo le invito a que escudriñe juntamente conmigo en el libro de Isaías capítulo 9 y el versículo 7.
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y también vayamos a Ezequiel en el capítulo 37 y el versículo 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será siempre de ellos para siempre. Y por último vamos al libro de Daniel en el capítulo 7 y el versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Los judíos concluyeron que la única manera como el Mesías o el Cristo podía hacer esto era permaneciendo para siempre. Preguntaron diciendo: ¿cómo dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Ahí lo tenemos en el verso 34. Es obvio que entendieron que la palabra levantado se refería a la crucifixión. Sin embargo, esto no correspondía a las preconcepciones de ellos acerca del Mesías. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cómo podía él morir y todavía reinar? Era una situación que evidentemente no la podían entender. Y llegaron a la conclusión de que Jesús debió usar la expresión el Hijo del Hombre en algún sentido desconocido para ellos. Preguntaron diciendo: ¿quién es este Hijo del Hombre? Verso 34. En otras palabras, ¿está usted hablando acerca del Mesías o acerca de algún otro? Como quien dice, esta duda le presentaron. ¿Está usted hablando acerca del Mesías o está hablando acerca de otro? Entonces, una vez nosotros vemos esta situación de la confusión que se les dio, pues veamos el desafío. Y ese desafío lo vemos en los versos 35, 36 y versos 46 al 48. Jesús respondió indirectamente la pregunta de ellos. En efecto, lo que respondió fue que el Hijo del Hombre, al cual se estaba refiriendo, era la luz del mundo. Ahí lo tenemos en el verso 35. Pero mire, vamos a escudriñar aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y el versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Luego vámonos al capítulo 9, versículo 5. Dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Sin embargo, la idea predominante que tenía en mente no era que sus oyentes fueran capaces de revisar los títulos descriptivos acerca del Mesías. Más bien, el Señor deseaba que ellos
lo recibieran como el Mesías, que entendieran que Él era el Mesías del cual se venía hablando desde Génesis, específicamente el profeta Isaías le dio énfasis a la venida del Mesías, luego también Jeremías lo hizo también Daniel, como hemos mencionado. Entonces, es probable que esta ocasión fuera la última oportunidad personal de Jesús para instar a estas personas a creer. Esto yo lo pongo con una ilustración de esta manera. En muchas ocasiones el Señor me ha permitido estar en diversos países y en muchas ocasiones he predicado, puedo decir, un último sermón a algún grupo de oyentes, sabiendo que jamás volveré a tener otra oportunidad de hacerlo. Recientemente lo hice un día miércoles 18 de octubre del año 2017, el año recién pasado. Lo hice para esta congregación y por cierto, presenté un mensaje basado en el libro de Apocalipsis. Humanamente hablando, yo quiero decirles que difícilmente creo que tendré otra oportunidad de volverle a predicar a estos hermanos. ¿Ve? Entonces, lo que podemos ver aquí en cuanto a estas últimas palabras que el Señor les estaba predicando es que la responsabilidad era abrumadora. ¿Qué podía decir? ¿Qué debía decir? En el ruego de Cristo había énfasis en lo apremiante del momento. Miren lo que dijo aquí en este verso 35. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Él se había identificado anteriormente como la luz del mundo. Ya lo hemos leído aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 5. Y va a estar en medio de esta gente tan solo unos días más antes de su muerte. Entonces, por lo tanto, los instó, los animó a aprovechar la oportunidad que se les ofrecía. Él les está diciendo aquí en este verso 35, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Las tinieblas realmente son verdaderamente feas, no son nada de agradables. Anoche, más o menos como a las 10:30, estábamos conversando en la sala con el hermano Mario y de repente se fue la energía eléctrica. Aquí decimos se fue la luz. ¿Ve? Y quedamos totalmente a oscuras, una penumbra tremenda. En ese momentito yo me puse a pensar en este sermón que ustedes ahora están escuchando. Pocos minutos después, la energía eléctrica volvió y la luz volvió. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Imploró que lo recibieron como el Cristo diciendo, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz.
Ahí lo dice en el verso 16. Si creían en Él, llegaban a ser hijos de luz. Miren qué gran diferencia, ser hijo de luz, no ser hijos de tinieblas. Es decir, llegarían a ser reflejos de su luz. Imagínense qué bonito fuera, físicamente hablando, que cuando hay un apagón de energía eléctrica y que nuestros cuerpos reflejaran luz. Sería bastante sorprendente eso. Pero fíjense bien que lo que estoy hablando acá y lo que el Señor Jesucristo, mejor dicho, nos está diciendo es de reflejar una luz totalmente diferente, una luz totalmente espiritual. ¿Qué consecuencias habría si no la recibían? Al mirar el final del capítulo, vemos la tragedia de desechar la luz. Yo creo que usted entiende la palabra o la frase, la tragedia. ¿Ve? Una tragedia es algo que usted no se espera. Es algo que no la quiero para mí, no la quiero para ninguno de ustedes que me están escuchando. Una tragedia es algo verdaderamente horripilante. Pero aquí se nos está diciendo que vemos la tragedia de desechar la luz. Y esto fue lo que el Señor dijo. Noten los versos 46 al 48. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Usted que me escucha, hermano o hermana, usted que me ha estado escuchando a través de nuestras transmisiones en vivo o las transmisiones que quedan y usted las puede escuchar a través de nuestro sitio web, usted entiende perfectamente cuando dice ella le juzgará en el día postrero, cuando hemos estudiado vastamente esta declaración en el libro de Apocalipsis. Nada menos en la clase anterior lo vimos. Aquellos que rechazan hacer la voluntad de nuestro Señor, aquellos que les encanta, que les agrada vivir en el pecado. El apóstol Juan concluyó su relato del sermón diciendo, noten el verso 36, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, dice. Si nuestro compendio de la vida de Cristo es correcto, dice que Él se fue. Póngale sentido a esta frase, se fue. Mire, yo he conocido, mi esposa, hemos conocido a hermanos que inspiran verdadera luz espiritual, que inspiran amor, que inspiran una condición de vida que uno desea no separarse nunca de ellos. Pero fíjense bien, cuando aquí está diciendo acerca del Señor, que dice que Él se fue para que ellos ya no tuvieran más oportunidad. Él se fue, dice, con sus discípulos a la falda del monte de los olivos. Y allí dio un sermón
muy hermoso al cual nos hemos referido anteriormente acerca de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Sin embargo, lo que importa no es a dónde haya ido, sino que se había ido y que ahora estaba oculto para ellos. Ahora estaba totalmente oculto para ellos. Había pasado el día de la oportunidad para ellos. Yo pongo un ejemplo, no es un ejemplo en cuanto a relación del pecado. Cuando yo estudié Biblia, una de las materias que estudié fue el idioma griego y me gustó tanto. Y como llevaba una base gramatical bien fuerte desde mis estudios de la primaria, bachillerato y algunos años de universidad, me gustó tanto esta materia al grado de que mi nota final fue en el léxico pedagógico de los Estados Unidos, le ponen A más es lo que para nosotros es 10, o ellos le llaman 100 más, ¿ve? Había pasado esa materia en una forma que me agradó tanto, pero yo me lamento de algo. Cuando regresé ya graduado, yo ya no seguí estudiando griego. Y no voy a poner excusas, pero son realidades. Yo ya no pude seguir estudiando griego porque esta nación es una nación donde ese idioma no se estudia. Lamento el que no pude seguir estudiando este idioma que me gustó tanto, sobre todo porque es el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, específicamente el Koiné, que era un dialecto del idioma griego. Es decir, ¿por qué estoy dando esta ilustración? Porque había pasado el día de la oportunidad para ellos. Para mí se terminó esa oportunidad. Bueno, quiero concluir este estudio diciendo lo siguiente, hermanos y amigos. ¿Cómo reaccionó el pueblo al último sermón del Señor? ¿Cómo reaccionó el pueblo al último sermón del Señor? Bueno, la última porción de Juan capítulo 12, versos 37 al 50, recalca la incredulidad que predominaba en medio de los judíos. Esa incredulidad que se dio en los judíos en aquel tiempo fue algo que no tiene nombre. Y yo quiero siempre agregarle que esa incredulidad en esa nación acerca de la persona del Señor Jesucristo se mantiene totalmente viva. Una incredulidad hacia la vida de nuestro Señor Jesucristo, hacia la obra de nuestro Señor Jesucristo. Para mí, como siervo del Señor, me pongo triste cuando insto a la gente a responder y no responde. Eso es natural. Por ejemplo, hemos tenido campañas evangelísticas de 4 o 5 días y durante las 5 noches de predicación ninguna persona obedece, ¿ve?, a nuestro Señor. Es motivo en cierto sentido de tristeza, pero
La satisfacción viene en que la palabra de Dios se ha predicado. Si bien es cierto, hay tristeza, pero hay que entender, y el Señor me lo demanda y me lo dice y me estimula a que he hecho su obra, a que he hecho su voluntad, y ya no es responsabilidad mía de aquellos que no obedecen. Mi responsabilidad ha sido y siempre será de que yo debo predicar la palabra de nuestro Señor. No hay duda de que la ausencia de respuesta para nuestro Señor Jesucristo entre sus oyentes le destrozó su corazón, porque Él tenía sentimientos, Él entendía bien esta situación, ¿ve? Él era humano, Él era Dios, y Él entendía que estaba haciendo la voluntad de su Padre. Pero claro, Él también entendía que si no querían oír, tampoco les podía obligar. Ahora, sin embargo, necesitamos aplicar personalmente esta enseñanza. Y yo le digo a usted precisamente el desafío que presentó Cristo, específicamente en los versículos 25 y 26, debemos concluir si estamos o no estamos preparados para morir. Debemos tomar la decisión de rendirle nuestra vida al Señor. Tenemos que llegar a un acuerdo con su desafío. Cuando apliqué la lección a sus oyentes, será aconsejable totalmente que usted entienda que nosotros debemos estar preparados a seguir a nuestro Señor. Es decir, nosotros tenemos que entender que debemos estar dispuestos a obedecerle como cristianos que ya hemos conocido, o como no cristianos que entendemos que debemos obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Las preguntas últimas que quiero hacer a lo siguiente que he venido hablando es esto. ¿Apreciamos la cruz de nuestro Señor? ¿Apreciamos lo que la cruz le costó a nuestro Señor Jesús? ¿Entendemos lo apremiante del momento? El sermón o el estudio que hemos estado teniendo por 4 o 5 clases dice: ha llegado la hora, y yo le digo, ha llegado la hora de su respuesta. Si usted necesita venir al Señor, yo le imploro que venga ahora. La palabra de Dios dice claramente: ahora es el día de salvación. Usted no tiene garantía, ni yo, ni nadie que escucha, que está con vida del día de mañana. En el mismo momento que yo estoy hablando, están muriendo personas. Están muriendo personas que dentro de esas personas que están muriendo tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación y no lo hicieron. Entonces la invitación es para usted. Usted sabe, por ejemplo, si yo planto una semilla en una maceta o en la tierra, nacerá el fruto de esa semilla. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Yo he plantado la palabra de Dios y lo que tiene que darse es el fruto de esa palabra. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga a cada uno de los que escuchan este mensaje, para que ya sea como cristianos estemos
completamente decididos a vivir haciendo su voluntad, y aquellos que no le han obedecido, que no retarden su invitación. Dios bendiga su palabra.